Razones Editoriales en Radio USACH, también en Santiago TV, también en todas nuestras plataformas para que nos veamos y para que nos escuchemos en esta comunidad del pensamiento desde la comunicación pública, ¿no? Desde Radio USACH. Fue un tema que conversamos largamente ayer, después de 4 años, ¿no?, de tramitación en el Senado, de tramitación en el Congreso, ¿no? El Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ese es el nombre completo que tiene el TPP-11, ¿no? Considerado como el tercer acuerdo comercial más grande del mundo. Y en otro tema también de relevancia para el multilateralismo, Chile, y lo conversamos también el día de ayer, ¿no?, fue electo como primera mayoría regional para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2023-2025. Para hablar de todos estos temas, tenemos al teléfono a la ministra de Relaciones Exteriores, nuestra canciller Antonia Urrejola. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola Freddy, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer tener la ministra, sobre todo en estos días, ¿no?, que como lo estamos leyendo y recordando, ¿no?, son tan álgidos dentro de la cartera que usted dirige. Empecemos con el TPP, ¿no? ¿Qué viene ahora para el TPP una vez ya aprobado en el Parlamento por ambas cámaras? Bueno, tal como yo señalé ayer en la sala del Senado y como el presidente ha dicho públicamente hace un par de semanas atrás, la decisión del gobierno es que dentro de las propias facultades del presidente de la República queremos avanzar en una estrategia de lo que hemos llamado los side letters, que son acuerdos bilaterales entre los países, en virtud de la cual lo que queremos es poder, en la medida que haya acuerdo obviamente bilateral con cada uno de los países signatarios del CPTPP, poder excluir del tratado el capítulo 9 sobre solución de controversia, los mecanismos de solución de controversia, que es uno de los puntos fundamentales dentro del programa de gobierno y es uno de los puntos fundamentales de crítica respecto del CPTPP. Entonces estamos trabajando de antes de la votación de ayer, la Subsecretaría de Relaciones Comerciales de la Cancillería con los distintos países signatarios y esperamos poder avanzar en estos side letters para poder sacar del CPTPP en nuestras relaciones bilaterales de los países signatarios este mecanismo de solución de controversia. Y además hemos establecido una hoja de ruta que recoge un protocolo que acordó la propia Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en el tiempo del ex canciller Teodoro Rivera y que se hace cargo de varios de los temas que son sensibles, que han sido parte del debate no solo nacional, sino que internacional y que esperamos poder trabajar con el Congreso desde el gobierno para hacernos cargo de algunos de esos temas que han sido parte de este debate. Ministro, disculpe, ¿cómo es la mecánica de los side letters? ¿Son país a país o se le pregunta a todos los países integrantes de una vez? Porque si es así, ¿qué pasa si uno o dos no están de acuerdo con eso? Es que es bilateral, se trata con cada uno de los países, son 10 los países y por lo tanto es una relación bilateral por separado. Ya sabemos, por ejemplo, Japón no es partidario de los side letters, ellos no siempre se han opuesto a los side letters en este tema y por lo tanto con Japón ya sabemos que no va a ser así. Estamos conversando con Nueva Zelanda, estamos conversando con Perú, estamos conversando con Vietnam y con otros países signatarios, pero es una relación bilateral con cada uno de estos países, por lo tanto no es un trabajo automático y obviamente van a haber diferencias. Estamos claros que no vamos a conseguir los side letters con todos los países, pero sí para nosotros sería una manera muy importante de marcar un punto más allá del TPP, que es el tema del mecanismo de solución de controversia entre inversionistas y estados, y eso es lo que queremos hacer con el TPP, pero también en una discusión más amplia. Dígame. ¿Cuántos países finalmente entonces, sin contar a Chile, están ya ratificados en el TPP? Son, si no me equivoco, 10 a la fecha. Tenemos Australia, Canadá, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú. Sí, son 10. Malasia acaba de aprobarlo recientemente. Claro, porque todavía se está cuajando, ¿no? Pero ya, si supongamos que son 10, ¿con qué número el gobierno se queda conforme de que se llegue a acuerdo en estas side letters? ¿Con cuántos números de países es el mínimo para que ustedes queden conformes? Mire, yo creo que la verdad es que yo no me atrevería a apostarle por un número. Obviamente nos parece muy importante por la relación que tenemos países como Nueva Zelanda o Australia, Canadá o México, Perú. Nos parece importante por la relación además bilateral que tenemos con ellos, pero sobre todo porque también nos parece que es importante mientras más países tengamos en estos side letters respecto al mecanismo de solución de controversia,
también lo que queremos el día de mañana es poder tener este debate con los propios países al interior del TPP también, es decir, que podamos también abrir un debate dentro de todos los países signatarios a la luz del TPP, perdón, respecto al mecanismo de solución de controversia, un debate que por lo demás no es un debate que solo estamos dando nosotros a propósito del TPP. Este es un debate que se está dando en otras instancias internacionales, como por ejemplo desde el 2015 la propia Unión Europea ha ido abogando por establecer una corte permanente de inversión y no estos arbitrajes, que son los mecanismos que tiene el TPP, por ejemplo. Sí, bueno, no es secreto, ministra, que muchas de las personas que hoy están en el gobierno y la primera línea del gobierno, partiendo por el presidente de la República, siempre fueron muy contrarios a este TPP-11. Me acuerdo haberlos entrevistado mientras eran diputados, ¿no? Por ejemplo, a él o a la ministra Vallejo o al ministro Jackson, ¿no? Que eran a quienes incluso con ellos trabajamos en un programa en conjunto. Por lo tanto, ¿qué significa para el gobierno y tener que aprobar este TPP, ¿no? Y puntualmente, ¿qué ha significado ahí para el presidente de la República, ¿no? Tener que ahora llevar adelante la firma de este TPP. Bueno, yo creo que por eso, no sé si escuchó al presidente cuando estábamos en Nueva York, él dio una conferencia de prensa en que se habló de este tema. Lo primero yo creo que es señalar que en muchas ocasiones las coaliciones de gobierno, tanto de la concertación, la nueva mayoría o el Chile Vamos, han habido diferencias respecto de determinados tratados o leyes muy importantes y no siempre las coaliciones tienen una opinión uniforme. En el caso del TPP está claro que hay dos visiones. No, en la sociedad chilena, y es cosa de seguir lo que ha sido el debate respecto del TPP en la sociedad chilena, y lo que estamos haciendo desde el punto de vista de la Cancillería es tratar de hacernos cargo de ambas visiones y estamos trabajando para dar una solución a los aspectos problemáticos que son fundamentalmente algo que además fue reconocido también en el gobierno de Piñera, el tema del mecanismo de solución de controversias. Por lo tanto, estamos trabajando en eso y estableciendo también una hoja de ruta para poder trabajar en el tema, por ejemplo, las semillas con los pueblos indígenas. Queremos establecer una hoja de ruta, trabajar en conjunto con el Congreso para ver los problemas en la implementación del TPP, pero nuestra prioridad hoy día es poder avanzar en los side letters para excluir los mecanismos de solución de controversia. Ministra, en otro tema entonces importante que ha pasado esta semana, Chile vuelve a ser parte del Consejo entonces de Derechos Humanos de la ONU. Recordemos que este Consejo tiene por objetivo proteger y promover precisamente los derechos humanos, ¿no? ¿Qué rol cree usted que va a tener nuestro país y por qué es relevante entonces volver a este Consejo de Derechos Humanos? A ver, yo creo que en estos momentos yo creo que no hay que ser analista internacional, ¿cierto? Para darse cuenta que estamos en un mundo muy cambiante, muy polarizado, donde estamos viendo en todo el mundo retrocesos respecto de temas de derechos humanos que dábamos por sentado, la situación de las mujeres en Irán, la persecución a defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas independientes en países como Nicaragua. Y creo que cuando estamos hablando de un gobierno que se define como un gobierno de izquierda, democrático, con un sello especial en materia de derechos humanos, no solo nos tenemos que hacer cargo de los temas de derechos humanos al interior del país, cuestión que se está haciendo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino que también tenemos que tener una voz a nivel regional y a nivel mundial. Por eso nos parece tan importante poder ser parte de este consejo, primero para avanzar en materia de derechos humanos en el debate multilateral y en segundo lugar para tratar de ponernos de acuerdo con países similares a nosotros que creemos en el eje fundamental de los derechos humanos para poner un obstáculo a estos retrocesos que estamos viendo en distintas partes del mundo. Y me parece que desde esa perspectiva la voz de Chile, sin lugar a dudas, va a ser muy importante como también lo ha sido en el pasado en el Consejo. Ministra, a propósito de pasado reciente, ¿no? Según los principales organismos de derechos humanos, incluyendo el de la OEA, se violaron los derechos humanos en Chile en el pasado gobierno del presidente Piñera. ¿Qué significa ese pasado tan reciente y esa violación a los derechos humanos que se cometieron en el país de acuerdo a estos principales organismos internacionales de la materia, siendo nosotros ahora parte precisamente de este Consejo de Derechos Humanos? Bueno, efectivamente, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hay toda una agenda para hacerse cargo, primero, de una deuda pendiente, que son las violaciones a los derechos humanos de la dictadura,
la búsqueda de las personas desaparecidas, que sigue siendo una deuda pendiente, como también hacerse cargo de la violación a los derechos humanos durante el estallido social. Hay toda una agenda en ese tema y como gobierno hemos reconocido que el Estado de Chile ha violado los derechos humanos durante el estallido, ha violado los derechos humanos durante la dictadura y hay que hacerse cargo de esa violación a los derechos humanos en términos de verdad, justicia, reparación y también de institucionalidad. No hay ningún país que no viola los derechos humanos y eso es una realidad, lamentablemente. Lo importante es que los estados sepan reconocer esas deficiencias o esas violaciones o esos horrores, según el caso, y puedan enfrentarlas como corresponde al interior de los países y a la vez tengamos claridad que la agenda de derechos humanos es una agenda que trasciende la frontera y por eso es la importancia del Consejo de Derechos Humanos, sobre todo en los tiempos como vemos la invasión, ¿cierto?, de Rusia en Ucrania. Estaba viendo que hoy día mismo se votó en Naciones Unidas una resolución sobre la materia donde lamentablemente Honduras y Bolivia, por ejemplo, se abstuvo y Nicaragua fue el único, creo que uno de los pocos 5 países del mundo que votaron en contra, en temas que más allá de las ideologías son temas básicos de la humanidad que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Después de los horribles crímenes que ocurrieron, uno esperaría que exista cierto consenso respecto a los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad y no es así, y no es así. Y Chile sí puede ejercer un liderazgo en el Consejo, más allá de los problemas que sí tiene en materia de derechos humanos internamente. No quiere decir que no los tengamos, no quiere decir que no los enfrentemos, al contrario. Ministra, y además recordar que dentro de la campaña presidencial del ahora presidente Gabriel Boric, él señaló públicamente, ¿no?, en un debate televisivo y apuntando a una cámara, que se diera por enterado el entonces aún presidente de la República, Sebastián Piñera, de que se iba a seguir perseverando, ¿no?, en este esclarecimiento de violaciones de derechos humanos. Así es, y así ha sido, bueno, la agenda del Ministerio de Justicia en ese sentido en materia de derechos humanos. Han trabajado mucho. Yo no he estado en el detalle, obviamente, porque yo trabajo en otra cartera, pero sí acompaño mucho, converso mucho con la ministra de Justicia y tengo muy claro que hay una convicción respecto de aquello y se está trabajando en una agenda con las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar esas violaciones a los derechos humanos en Chile. Sí, como usted dice, un tema sensible en el mundo entero y si uno analiza en la profundidad, países incluso que se autocatalogan también como muy democráticos, también tienen violaciones importantes de derechos humanos en sus propias fronteras, ¿no? Efectivamente, lamentablemente la democracia no exime lamentablemente a los estados de violar los derechos humanos. Lo importante de las democracias es que se establezcan mecanismos para primero prevenir las violaciones y en caso de que ellas ocurran existan poderes independientes para perseguir y reparar las violaciones a los derechos humanos, y eso es lo importante de una democracia. No es concebible la garantía de los derechos humanos sin una democracia, pero no quiere decir que la democracia no se violen los derechos humanos. Por último, ministra, ¿cuál ha sido, cree usted, su gran desafío al asumir la cartera y cómo le gustaría que se recordara su paso, ¿no?, por el Ministerio de Relaciones Exteriores? A ver, yo creo que uno de los desafíos, más importantes es poder, de alguna manera, poner la agenda de la política exterior a los temas de futuro que el mundo está enfrentando. Uno, esto que estamos conversando, son los derechos humanos. Otro, que está muy relacionado con esto, es ir generando lo que nosotros hemos llamado la política exterior feminista, algo que en varios países europeos nos llevan una delantera y con quienes yo he tenido una conversación muy fluida, sobre todo con las cancilleres. Tuvimos en Naciones Unidas una reunión de cancilleres, la mayoría mujeres, pero no todas, no solo europeas, sino que también africanas, para trabajar sobre una política exterior feminista. El cómo las cancillerías deben ponerse al día internamente en la brecha de género, en la representación de las mujeres en los distintos niveles de representación, no solo al interior de las cancillerías, sino en la embajada. Es un tremendo desafío que yo estoy enfrentando al interior de la Cancillería, que sé que los funcionarios y funcionarias de la Cancillería me acompañan en este desafío, pero hay que trabajar duramente en aquello. Pero también la política exterior feminista implica una mirada de las relaciones bilaterales y también en los foros multilaterales con una interseccionalidad de género que implica no solo el tema de las mujeres, sino que también de las diversidades sexuales. Para mí eso es un desafío. El mundo de la política exterior sigue siendo un mundo mayoritariamente de hombres, a pesar del trabajo que hacen
hacen muchos hombres y también mujeres, funcionarios diplomáticos y también funcionarios profesionales de las cancillerías, pero es un mundo de hombres y para mí ese ha sido uno de los principales desafíos. Si usted ve una foto la semana pasada de la OEA, la Asamblea General de la OEA, nos sacamos una foto los cancilleres y la verdad es que la gran mayoría son hombres. Y eso no puede ser a estas alturas de la historia, me parece a mí, y creo que ese es un desafío que yo espero poder avanzar con la ayuda, obviamente, de funcionarios y funcionarias de la Cancillería y también con la colaboración que estamos teniendo entre distintas cancilleres que tenemos esta misma visión. Y otro desafío que me parece es que la política exterior también debe adecuarse a la urgencia climática. Nosotros hemos hablado de la política exterior turquesa, porque no puede haber una política exterior que no se haga cargo de esta grave crisis que estamos teniendo, una emergencia climática, y la política exterior debe responder también a este desafío porque es mundial y no es solamente nacional, es mundial y la solución a ese problema debe ser también una solución que debemos buscar con los demás países a nivel regional y también a nivel global. Oiga, ministra, le toca un mundo bastante revuelto, ¿eh? No solamente por esta guerra, esta invasión de Rusia a Ucrania, que aquí desde Europa, donde la estoy llamando, se ve como una espada de Damocles, ¿no? Que en cualquier día puede llevar lo peor, sino también por el resurgimiento de varios movimientos neofascistas, ¿no? Como en Italia, como en España, como en Francia, en fin. Bueno, en América Latina ya tenemos a Bolsonaro. Y etcétera, por eso, ¿no? Yo le hablaba del Consejo de Derechos Humanos y los retrocesos en derechos humanos precisamente. Es decir, el mundo ha recorrido una historia donde supuestamente habíamos alcanzado algunos consensos, como los derechos de las mujeres, algo tan básico, la igualdad de género, que hoy día se empieza a poner en cuestión, los derechos reproductivos de las mujeres, los derechos y la igualdad de los pueblos indígenas u otras diversidades sexuales, es decir, temas que habíamos avanzado y estamos viendo retrocesos en distintas partes del mundo y creo que ahí Chile tiene que tener una voz. Sí, por último, entonces, ministra, que estamos 12 de octubre, ¿no? ¿Qué reflexión le deja siempre a usted el 12 de octubre como fecha? Bueno, yo creo que ahí, yo creo que de alguna manera, si bien la región, porque voy a hablar no solo de Chile, sino la región, se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, lamentablemente creo que nos falta mucho por hacer, no solo en Chile, sino en la mirada regional de cómo entendemos que el diálogo con los pueblos indígenas es un diálogo intercultural donde existen cosmovisiones que son distintas y debemos aprender a dialogar y buscar soluciones políticas para convivir dentro de un Estado-nación, para convivir dentro de una región. Creo que ese sigue siendo un desafío gigante y cómo podemos tener este diálogo intercultural y entender, por ejemplo, que los espacios de autodeterminación o autonomía desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas no ponen en peligro al Estado-nación, sino que la verdad que las sociedades modernas, como que también tienen sus problemas, pero que tienen pueblos indígenas como es Nueva Zelanda, como es por ejemplo Noruega, han logrado, con todos sus errores y también horrores, han logrado avanzar en este diálogo intercultural, en respetar al otro siendo un Estado-nación, y creo que ahí América Latina todavía tiene mucho por avanzar. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. Ministra, un abrazo grande, muchas gracias por su conversación. Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias, hasta luego.